todos, muy feliz sábado. La verdad que es una alegría poder estar en estas primeras horas del Día Santo en la casa de nuestro Dios para poder continuar con nuestra programación de los 10 días en el Aposento Alto. Hoy estamos iniciando el tercer programa de estos 10 días y queremos desearles que ustedes se sientan cómodos en la casa de Dios y que podamos disfrutar de la comunión con Dios y del estudio de la palabra. Vamos a entonar un himno para entrar en ambiente y luego daremos inicio a nuestra programación. Ahora a que nos pongamos de pie y vamos a entonar el himno Santo Espíritu, llena mi vida.
Inclinemos el rostro para elevar una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, porque en estas primeras horas de tu santo día podemos estar en tu casa de oración para adorar y glorificar tu nombre. Queremos suplicarte, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros y nos capacite para entender y comprender tu palabra y también ponerla por obra en nuestra vida. También suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu unja a tu ministro para que las palabras que Él hable hoy sean palabras de vida, palabras que vienen de tu trono a nuestro corazón. Señor, sabemos que no somos merecedores de nada. Por eso es que te pedimos y te agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, le damos el tiempo que resta a nuestro pastor. Alabado sea el Señor en esta noche. Es una bendición poder continuar con nuestras 10 noches, o 10 días del aposento alto. Quiero felicitar un feliz sábado para todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de los canales digitales. También saludar a la iglesia aquí presente, un feliz sábado para todos y que Dios pueda manifestar su gracia, su misericordia con cada uno de nosotros. Es una secuencia muy bonita la que estamos llevando porque estamos tratando un asunto que tiene una relevancia pero muy comprometedora desde los 2 primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. La iglesia del primer siglo tenía una gran necesidad y era la misma necesidad que nosotros hoy como iglesia, 2000 años después, estamos también palpando que estamos necesitados, estamos también ahí con la carencia que tenía aquella iglesia y un poder que acompañaría a la iglesia era necesario a través de los discípulos que comenzaban allí en una iglesia naciente, una iglesia que empezaba a tener un desarrollo, un desenlace misionero. Jesús había orientado que ellos se quedaran, repasando el tema número 1 en el aposento alto, para ellos allí poder sanar todas las diferencias que ellos tenían, tener allí un espíritu de unidad, tener allí un espíritu de confesión, tener allí una obediencia que llevaría a respetar lo que la palabra y la promesa de Dios había establecido como una base sólida sobre esta iglesia. La iglesia estaba fundamentada sobre las palabras de Cristo y toda la característica de esta iglesia iban a ser guiadas por el Espíritu Santo hacia observar los 10 mandamientos, observar la santa ley de Dios, pero tener la fe de Jesús. Características que también tendría que tener la iglesia del último tiempo. Entonces, nosotros sabemos que hubo una manifestación divina inconfundible con un propósito. Y eso, el libro de Hechos dedica los 2 primeros capítulos para nosotros obtener una base, para nosotros saber qué era la necesidad real que tenía esta iglesia y que nosotros hoy también compartimos. Necesitamos de esa manifestación, del poder que Jesús prometió para acompañar a la iglesia. La promesa de Jesús: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús establece esa promesa, un compromiso que la iglesia tenía que asumir, que ellos como discípulos que eran personas como tú y como yo, personas que eran imperfectas, personas que eran pecadoras, personas que eran allí capaz que necesitados como tú y yo de la misericordia y la gracia de Dios. Porque nadie es perfecto, ningún ser humano cumple con la perfección o el carácter perfecto que tenía Jesús. Mas Jesús sabía que para seguirlo a Él y ser semejantes a Él cada día, buscar cada vez más un acercamiento al ideal de Dios, un acercamiento al modelo que era nuestro Maestro Jesucristo, necesitaríamos del Espíritu Santo. Entonces Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y ahí
en el versículo 8 está la promesa establecida. Pero había algo más, y me serán testigos. Ser un testigo de Jesús no siempre fue fácil. En los tiempos bíblicos, testificar en un momento tan complicado como el que estaba ahora enfrentando la iglesia en primer siglo. Recuerden ustedes que Jesús había estado por allí y había resucitado, se había mostrado a mucha gente, ahora lo vamos a ver. Pero ellos tenían que predicar eso, ellos tenían que testificar de eso, ellos tenían que anunciar estas cosas. Y obviamente iba a haber persecución. Pero ellos recibieron poder y se convirtieron en una iglesia poderosa. Los discípulos predicaban sermones ante multitudes de personas que también vinieron allí a Jerusalén para celebrar de esas fiestas judías. Había muchos judíos en la diáspora, había muchos judíos que ya no estaban viviendo en Jerusalén, había muchos judíos que habían sido esparcidos por el Imperio Romano y estaban viviendo en muchas provincias romanas, pero en las festividades de Israel venían a participar de todas las fiestas. Ellos hacían todo un movimiento para vivir allí mientras las festividades de pueblo judío eran celebradas. Entonces, había gente de todos lados, había mucha gente. Y ellos empezaron a predicar donde habría multitudes, pero el poder que los había elegido para esto, el poder que los había ahora capacitado, les ayudaba a reunir a todas las personas y las personas cada vez más estaban interesadas. Mucha gente fue bautizada, mucha gente fue allí a escuchar la palabra de Dios y fue bautizada, dice la Biblia. En un sermón de Pedro, como 3,000 personas fueron bautizados. Así que el cristianismo iba creciendo, se iba fortaleciendo y el poder de Dios iba añadiendo cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Pero el poder que vino sobre ellos los transformó. Habían Pedros que tenían que ser transformados. Después vimos hombres como Saulo de Tarso que también se encontraron con Jesús en el camino y fueron transformados. O sea que el Espíritu de Dios, además de acompañar al espíritu misionero de la iglesia, ayuda a que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, sean transformadas por su poder. Y nosotros necesitamos de ese poder porque reconocemos que para poder ser instrumentos efectivos en las manos de Dios, necesitamos ser transformados. No podemos nosotros servir a un Dios santo siendo personas que no están convertidas, personas que necesitan de ese poder para ser también transformados en agentes humanos, pero agentes acompañados por el Espíritu Santo. Había un propósito en la testificación. Había que testificar de la resurrección de Jesús. Era muy importante. Los discípulos dijeron: lo que hemos visto y oído, eso os decimos en palabra del Señor. O sea, lo que ellos habían presenciado, por eso eran apóstoles. Apóstol no puede ser cualquier persona. Un discípulo puede ser una persona que aprende de un maestro, pero un apóstol es aquel que es un testigo visual y también auditivo de las cosas que sucedieron, de las cosas que pasaron. Es una persona que se encontró con Cristo y puede allí dar un testimonio particular del encuentro que había resultado. ¿Cómo esa persona puede describir? Si nosotros viajamos a algunos lugares de la tierra donde hay personas que son todavía, y por ahí los han convertido hasta en dioses. Seguramente vas a la tumba de Mahoma y la tumba de Mahoma está cerrada. Mahoma está allí. El cuerpo de Mahoma nunca fue sacado de la tumba. Al menos eso cree la mayoría de las personas. Pero si tú vas también a la tierra de la India, allí el cuerpo de Ong Bak está también en una tumba y él es adorado. Y así vas a encontrar también a Buda, que la tumba de Buda permanece cerrada. Y muchas personas visitan esas tumbas, más hay una tumba que es la tumba de Jesús, que muchas personas también van allí a hacer turismo, a sacarse fotos, a visitar, más la tumba de Jesús permanece abierta. Es una tumba que fue abierta en la ocasión de la resurrección de Jesús y así permanece. La piedra fue movida y nunca más se cerró.
Porque Jesús no está allí. La tumba de Jesús está vacía. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos a un Cristo vivo. Amén. Nosotros no adoramos a un Cristo que murió, fue crucificado. Hay algunas religiones cristianas que tienen a Cristo crucificado en una cruz. Mas Cristo no está crucificado en una cruz. Cristo fue crucificado, pero Él murió y fue enterrado, fue llevado a la tumba. Y allí permaneció por 3 días. Así Él lo profetizó. Él dijo, como mismo estuvo Jonás en el vientre del pez, el Hijo del Hombre también estará en el vientre de la tierra por 3 días. Al tercer día resucitará. Y Jesús lo dijo. Él mismo lo había profetizado, mas así ocurrió. La tumba de Cristo está vacía y nosotros no adoramos a un Dios que está muerto, adoramos a un Dios que está vivo, a un Cristo que resucitó, y de eso testificaban allí los seguidores. Cristo en la cruz había sido crucificado, había sido allí torturado, había sido martirizado, burlado, humillado, mas Cristo ya no estaba más allí. Cristo resucitó y empezó a mostrarse a las multitudes, empezó a andar entre la gente, y ahora Él se mostraba que estaba vivo. Los mismos que lo habían acusado y crucificado. Dice acá Hechos capítulo 1 versículos 2 y 3. Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Qué bonito eso. Con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos queridos, la iglesia necesitaba ahora testificar de esto. Cristo no iba a seguir más en el mundo de los hombres, de los seres humanos acá entre nosotros. Él tenía una misión más importante que hacer. Él tenía un trabajo que Él necesitaba completar. Él necesitaba ministrar. Él necesitaba ahora llevar adelante un ministerio que salvaría a la humanidad, llevaría el sello del completo plan de Dios. Mas los seres humanos que quedaban en la tierra necesitaban testificar de que Jesús estaba vivo, de que el Dios que podía salvar a los seres humanos se había hecho hombre, había sido crucificado, había sido muerto, pero había resucitado para gloria de Dios y salvación nuestra. Y la iglesia necesitaba poder para predicar eso. Necesitaba poder para predicar. Y los apóstoles de eso predicaban. De eso. Llevaban adelante la predicación con esmero, con valentía. Ellos se gozaban en predicar el evangelio. Ellos hacían todo tal cual lo habían aprendido allí de su maestro. Dice el Espíritu Santo empodera para el testimonio. Él da poder, da fuerza. No se trata solo de sentir su presencia, sino de ser testigos eficaces del evangelio. Y hay gente que alardea por ahí que la presencia del Espíritu Santo, que me llegó, que tuve un sueño, que tuve un sentimiento, que tuve... No, el Espíritu Santo tiene un propósito, no es sentirlo, es también acompañar la testificación, la predicación de la iglesia. Yo quiero el Espíritu Santo, sí, lo necesito, sí, lo deseo también, porque yo quiero ser parte de un movimiento que predica, testifica acerca de un Cristo que resucitó y que viene pronto a buscar a su pueblo. Y vino el poder santo sobre la iglesia, tal cual Jesús lo había prometido. Y ellos empezaron a testificar. Allí encontramos a Felipe. Felipe era una persona que ahora estaba comprometida con la testificación. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al desierto, porque allí por el desierto iba un hombre que era de Etiopía. Y este etíope, este hombre que tenía una influencia sobre el gobierno de Etiopía, era alguien importante, cercano allí a la reina de los etíopes. Este hombre había sido enviado precisamente a Jerusalén con una misión. Mas este hombre, cuando estaba en Jerusalén, fue impactado por la palabra de Dios. Y la Biblia dice que estaba leyendo el rollo del profeta Isaías, porque todo el ambiente de Jerusalén hablaba de aquel hombre que había sido crucificado.
Isaías hablaba del siervo sufriente. Isaías había profetizado la profecía mesiánica de el sufrimiento de Cristo que pagaría el pecado de todos nosotros. Entonces el hombre quedó interesado, quedó impactado por esa revuelta que había, todos los comentarios que había en Jerusalén acerca de aquel hombre que había sido crucificado pero que había resucitado. Y él no entendía mucho, pero allí estaba Felipe, dispuesto a enseñar, a testificar, a predicar. Y el etíope, con Felipe, llegó a la conclusión de ser bautizado porque aceptó a Jesús, aquel siervo sufriente de que hablaba el profeta Isaías. Jesús había enseñado a su iglesia que predicar el evangelio, el reino de Dios, era lo que necesitaba la iglesia enfocarse, y no en otras distracciones, no en otros shows, no en otras cosas. La predicación del evangelio, del santo evangelio, tendría que ser el foco para donde la iglesia apuntaría revestida de poder. Jesús le enseñó muchos sermones. Él predicaba no desde un púlpito muy bonito ni muy lujoso, sino que usaba una barca, reunía a la gente donde fuera, y eso hacían los discípulos. Ellos se reunían con la gente tal cual habían aprendido de Jesús, habían aprendido de su maestro, a predicar el evangelio, a enseñar el evangelio, a llevar adelante. No importa si la gente eran de diferentes clases sociales, no importa de dónde vendría el origen de las personas. Jesús se acercaba a todos, perdonaba a todos, ofrecía su gracia y su misericordia para todos. Él tenía compasión de todos. Y los discípulos empezaron a mostrar lo mismo. Porque la iglesia había sido capacitada, había sido adiestrada. La iglesia había sido preparada para predicar ese mensaje. Y qué bonito, porque el Espíritu Santo había acompañado esto. Predicar sería la razón de existir de esa iglesia. Y su pensamiento, su fe, su esperanza estaba más allá. Estaba en el reino de Dios. Estaba en un reino que no podía quitárselo ninguna persona terrenal. Jesús dijo que nadie podía arrebatarles a ellos el reino de Dios si ellos eran valientes. Si ellos eran valientes. El reino de Dios se hacía fuerte. Por eso ellos necesitaban tener valor. Sabíamos y sabemos que en ningún tiempo ha sido fácil. Hoy nosotros tenemos desafíos, capaz no estamos amenazados de muerte, pero tenemos desafíos muy grandes. Tenemos luchas y peleas que tenemos que lograr hacer. Y yo te reto para que tú también busques el poder del Espíritu Santo, para que también tú, revestido de ese poder, tengas el mismo deseo que los apóstoles. Y la única razón de hacer es predicar. La promesa se manifestó, número 1, en recibir poder. Número 2, en ser transformados. Número 3, en ser testigos. ¿Estaba entendiendo? ¿Por qué era necesario el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de una iglesia? ¿Por qué Jesús tuvo que establecer una iglesia y luego enviar el Espíritu Santo? Ya Él no iba a estar más. Ya Él no iba a estar presente con su iglesia. Él en la persona de Cristo no lo iba a hacer. Por eso Él dijo, yo enviaré a otro consolador para que esté con vosotros todos los días. Para que Él los acompañe, para que Él les dé poder, para que Él los impulse, para que Él los transforme, para que Él los ayude a testificar. Hace un tiempo fui llevado para tener una campaña de evangelismo a una ciudad muy importante donde muchas personas ya estaban preparando el lugar, se habían esforzado, llevaban más de un mes trabajando en esa campaña evangelística, y nosotros habíamos tenido algunos problemas para poder salir de Cuba hacia ese lugar, hacia ese país y esa ciudad, para poder allí tener esa campaña evangelística. Y nosotros tuvimos una reunión con el pastor Israel Layton, que era el presidente de la división interamericana en ese momento. El pastor nos dijo, los desafíos que van a encontrar en ese lugar no se parecen a ningún otro lugar, ni a ninguna otra ciudad
donde hayamos ido a tener este sistema o estas campañas evangelísticas antes. Van a necesitar traductor, van a necesitar allí también muchas veces visitar familias que tienen adoración a dioses falsos y tienen una pobreza extrema, hay una situación muy crítica. Había pasado hacía muy poco un terremoto allí en Puerto Príncipe, ciudad de Haití, capital de Haití, y ADRA iba a estar trabajando también para acompañar esa campaña. Ya ADRA llevaba ya algún tiempo instalada, era la primera que había llegado. Siempre ADRA es lo primero que llega cuando hay algún desastre, cuando hay alguna cosa. La ONG que acompaña a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, misioneramente, va siempre a todos esos lugares donde hay desastre y allí lleva siempre la misión adelante. Así que si tú de alguna manera quieres apoyar ese ministerio, también puedes allí aportar tu granito de arena de donde quiera que estés, porque ADRA es una agencia también ganadora de almas, es una agencia que hace presencia de la iglesia de Dios en este mundo, para aliviar el dolor, para cuidar de la gente. Y nosotros llegamos allí, ya estaba todo preparado, estaban terminando el templo, era un sistema donde se edificaba un templo, no había presencia adventista, no había gente ahí que conociera. Entonces yo decía, Señor, si yo tuviera el poder del Espíritu Santo, yo podía predicar acá y la gente me iba a entender. Y allá me fue asignado un estudiante también de teología haitiano, que él se estaba preparando también para hacer misión en países de habla hispana. Dominaba el español, fue mi traductor. Y empezamos a entrenar los sermones, empezamos a visitar a la gente, empezamos a dialogar y nos fuimos acostumbrando. Cuando llevábamos una semana visitando a la gente, dando volantes, llevando a la gente agua, medicamentos, ropa, ayuda humanitaria con ADRA, empezamos una semana después de hacer ese trabajo en la comunidad, empezamos a tener las campañas evangelísticas, empezamos a tener los sermones en la noche. Y vimos que la comunidad respondió al llamado de Dios. Pero algo importante estaba sucediendo. Nosotros no sabíamos que había tanta gente orando por nosotros y pidiendo que el Espíritu Santo hiciera un trabajo. Cuando llevábamos varias noches ya de predicación, tuvimos una conferencia por videollamada y habían 17 países de la División Interamericana que estaban orando específicamente por las campañas evangelísticas de Haití. 17 países donde la iglesia estaba orando por nosotros. 17 países que estaban con sus uniones, asociaciones y todo, orando por nosotros. Los presidentes de esas asociaciones nos saludaron por esas videoconferencias, nos animaron a seguir adelante y nos mostraron cada noche cómo ellos oraban con sus iglesias por nosotros. Una iglesia unida con un propósito. Y nosotros sentíamos cómo el Espíritu Santo iba acompañando cada decisión. La gente tenía altares a dioses falsos. Había mucha idolatría en esos hogares. Nos pedían que fuéramos allí, íbamos con pastores que eran de Haití, íbamos con ancianos de iglesias que eran de Haití, con diáconos que eran de la iglesia de Haití, y ellos nos acompañaban, nosotros fuimos, orábamos, sacábamos todos los ídolos, derribábamos los altares, sacábamos todo, las personas se entregaban a Cristo y con lágrimas en sus ojos, con entrega, con oración. Nosotros vimos cómo una iglesia se fue formando y en 28 días de predicación, para gloria de Dios, más de 80 personas fueron bautizadas. Yo quedé impactado porque vi cómo Dios puede hacer cosas extraordinarias. Vi también cómo una persona que no tenía una enfermedad que los médicos habían descartado, en esos 28 días de predicación, en esas visitas misioneras que nosotros hicimos acompañados por la iglesia, vimos cómo esa persona fue sana. Una persona que ya los médicos habían descartado, desahuciado, y en las condiciones de pobreza que vivía,
no había higiene, no había agua potable, no había nada para que esa persona fuera sano, para ayudar un poco a aliviar el dolor. Y la gente orando, todas las noches presentando el caso en oración. Y para alegría de la iglesia y nuestra, vimos cómo la persona pudo venir caminando a la iglesia, vino por sus propios pies, vino a la iglesia y pidió ser bautizado. Y el último día de la campaña fue bautizado. No solamente los milagros son una señal, no es que los milagros sean una señal del poder de Dios. Lo que sí es una señal del poder de Dios es cuando una iglesia predica la verdad y la gente acepta ser transformada por Jesús. La señal más poderosa de la presencia del Espíritu Santo es que una persona que es incrédula empiece a creer en Jesús. Que una persona que adoraba dioses falsos empiece a adorar a Dios verdadero. Cuando la palabra de Dios se abre para ser predicada y la iglesia está orando, intercediendo por las personas que no habían aceptado a Jesús, pero que se hace una testificación desde el poder sagrado, desde el poder manifiesto por el Espíritu Santo, la gente es transformada y alcanzada para vivir eternamente con su Salvador. La mayor manifestación, el mayor milagro que puede existir es una vida transformada, una vida alcanzada. Y la gente puede ser alcanzada por nosotros, porque la gente sigue teniendo necesidad, la gente sigue teniendo hambre y sed de justicia. La gente puede ser llevada a los pies de Cristo con el mismo poder que fue en los tiempos bíblicos. Yo me pregunto cada día, ¿por qué nuestra iglesia carece de poder? Si el mismo poder fue prometido para nosotros. El mismo poder que fue llevando adelante aquella iglesia imperfecta, aquella iglesia carente de gente capacitada, porque los discípulos no eran personas, no eran profesionales, no era gente que tuviera grandes profesiones, era gente que tenía poco estudio, oficios duros, era gente ruda, era gente pescadora, era gente dura, de vida dura, y fueron preparados allí por el Espíritu Santo y empezaron a hablar con un denuedo, empezaron a hablar con una facilidad que antes no tenían. Y no solamente hablaban en su idioma, sino que eran entendidos en los idiomas de la gente que estaba de visita. Y a veces uno se esfuerza por aprender un poco de inglés, un poco de lo otro, y con tanto libro y tanta tecnología que hay hoy, nosotros no somos capaces de predicar ni siquiera para los que nos entienden. Si el Espíritu Santo no está, ni hay poder, ni hay transformación, ni hay testificación. En todo fallaremos. Seremos una iglesia vulgar, seremos una iglesia común y corriente. Pero Dios ha prometido el Espíritu Santo para aquellos que lo buscan. Dios ha prometido que el Espíritu Santo vendrá sobre su iglesia si nosotros nos unimos, si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros empezamos a buscar más de la presencia santa de Dios. Qué bonito que el Espíritu Santo ha prometido volver a manifestarse con su pueblo. Qué bonito, porque esa promesa, desde Joel capítulo 2, allí versículo 28, nos da a nosotros una promesa maravillosa de lo que acontecerá con el Espíritu Santo en los últimos días. Qué bonito, porque nosotros podemos también de las mismas palabras de Cristo, cuando Él nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce ni puede recibir. Nosotros podemos ser herederos de la promesa del Señor. Para gloria de Dios, nosotros en este septiembre pasado de 2025, hace un mes atrás, un poco más, tuvimos una campaña de evangelismo acá en Salto. Una campaña de evangelismo que fue para nosotros una escuela de evangelismo. Y en esa escuela de evangelismo, con el pastor Rafael Rossi, pastor Daniel Díaz, pastor Matías, orábamos para que Dios se fuera manifestando. Y para ser sinceros, nosotros teníamos un trabajo hecho de atrás. Es cierto, la iglesia había trabajado, había orado, había dado estudios bíblicos. Pero yo fui sorprendido
cuando por gracia divina, por gracia de Dios, por gracia del Espíritu Santo, los corazones fueron tocados. Y en esos corazones tocados hubieron varios nombres que me sorprendieron, pero hubo uno en especial que me sorprendió. Y fue de una persona que había estado precisamente durante unos 20 días atrás, enfermo, hospitalizado. Había sido allí, su esposa me decía, ora por mi esposo. Y yo había querido estar en el hospital para visitarlo, y cuando ya tomé la decisión de ir, a veces nos demoramos en tomar la decisión, mas la oración había estado presente. Milton, que está acá presente hoy, Milton, escribió en un papelito, yo deseo que oren por mí, yo deseo ser bautizado. Y fue una sorpresa para la familia, fue una sorpresa. Su esposa llevaba años orando por Milton. Eva González. Porque Milton es Morales, sus hijos son Morales. Y yo le decía Eva Morales, pero Eva es de Morales porque ella es González. Eva no lo podía creer. Cuando yo le mostré, tu esposo tomó la decisión, yo quiero ir a visitar. Fuimos a visitar con el hermano Luis Lima. Fuimos a visitar. Y su hija también, ella también tomó la decisión. Llevaban años orando por Ada. Y Ada también había escrito en su papelito, yo deseo también ser bautizada. Fue una sorpresa para toda la familia. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, los corazones son alcanzados por el Espíritu Santo. No hay predicación, no hay iglesia, no hay nada, no hay doctrina, no hay nada que pueda llegar a un corazón si el Espíritu Santo no está. Y cuando la iglesia se une para orar, para hacer evangelismo, la gente es alcanzada, es transformada. Allí el poder se manifiesta. Y ese Espíritu Santo que ha prometido acompañar el mensaje, que acompañar el evangelio, acompañar a la iglesia en la testificación, ese Espíritu Santo logra llegar a los corazones y es Él el que hace la obra que tú y yo no podemos hacer. Para gloria de Dios, el último día de la campaña, tanto Milton como Ada, su hija, los dos entraron al bautisterio para ser bautizados. Nunca más me voy a olvidar de esa escena. Porque un hombre que había estado enfermo tantos días atrás, el enemigo no quería que él se entregara. Todos pensaban, no va a llegar a la campaña, no va a poder estar presente. Mas ya Dios estaba preparando ese corazón. Yo te pregunto, ¿es difícil predicar el evangelio? Si el Espíritu Santo no está, todo es difícil, es imposible. Mas la Biblia dice, nada es imposible para Dios. Nada os será imposible, dijo Jesús cuando los envió de 2 en 2. Pero si el Espíritu Santo nos acompaña, hermanos queridos, veremos vidas transformadas y alcanzadas. Haremos misión y el mundo se enterará que Cristo no está muerto, está vivo. Por eso en esta noche yo quiero que cuando hagamos, ahora el hermano Ramón nos va a indicar cuál es la actividad de esta noche, la actividad espiritual. Y él nos dirá porque nosotros necesitamos orar. Yo quiero ser transformado. Yo quiero ser una herramienta afilada en las manos de Dios. Y un día mi abuelo me dijo, mi hijo, fuimos a cortar a talar allí algunos árboles. Y mi hacha estaba bastante mellada, no estaba bien afilada. Él se había tomado como 2 horas para preparar su hacha. Y yo no, yo me quedé allí con mi hacha haciendo otras cosas. Cuando llegamos a donde había que talar los árboles, yo veía que su hacha avanzaba. Y la mía como que no iba. Y él me dijo, una herramienta afilada vale más que el hombre que la usa. Y yo digo ahora, si yo soy una herramienta afilada en las manos de Dios, ¿cuánto más puede avanzar Dios conmigo? Yo quiero ser una herramienta afilada. ¿Y tú? Yo quiero que Dios te transforme, te alcance, para que con ese poder también sirvas a Cristo de ser su testigo.
testifiques que Cristo no está muerto, Cristo está vivo. El pastor durante la predicación marcó un orden en determinadas cosas: poder, transformación, testimonio. Dios quiere darnos el poder para transformar nuestras vidas, para que seamos testigos de su poder al mundo entero. Algunos de nosotros, de los que estamos aquí, hicimos una preparación para estos 10 días. Hicimos una preparación intentando limpiar las avenidas de nuestra alma de todo aquello que permitiera que Satanás tuviera poder sobre nosotros. Y una cosa que vamos a hacer hoy, que es para complementar eso, es orar pidiendo, o mejor dicho, orar confesando delante de Dios las cosas que están mal en nuestra vida. Reconociendo delante de Dios lo que está mal, confesando y pidiendo perdón. Para que nuestra vida pueda ser limpiada y Dios pueda darnos ese poder que quiere darnos. Para que Dios pueda transformar nuestra vida y para que podamos nosotros ser verdaderos testigos de nuestro Dios aquí en este mundo. Que quienes nos rodean, quienes nos ven, puedan ver en nosotros a Jesús. Les voy a decir lo mismo que les dije ayer. No nos apresuremos. Estamos en el día santo, estamos en la casa de Dios, estamos en un momento especial. Queremos que Dios obre en nuestras vidas y queremos que Él nos utilice para iniciar el reavivamiento y la reforma que Él quiere hacer en su pueblo. Y quiere utilizarnos también para que de nosotros se pueda decir que llenamos de la palabra de Dios este lugar en el que estamos viviendo. Por eso ahora vamos a tomarnos este tiempo, vamos a reflexionar un poquito, analizar un poquito nuestra vida para ver qué es lo que está mal, qué es lo que necesitamos sacar de nuestra vida, que podamos confesar y pedir perdón. Así que tomemos este tiempo para orar y luego nuestro pastor va a hacer el cierre del día de hoy.
Ciertamente el Señor Jesús dejó una tarea muy hermosa para su iglesia. Ciertamente el Señor Jesús le confió a la iglesia las perlas del Evangelio. Depositó en ti y en mí lo más preciado, el tesoro más grande, que es predicar acerca de su Hijo. Dios ha confiado en su iglesia la predicación de la salvación de los seres humanos. Y nos dio la tarea a nosotros de buscar de su presencia. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos de ese poder. En el día de mañana vamos a traer un tema que cambió vidas, vidas que parecían perdidas, vidas que parecían desechables, porque ya no era posible volver a confiar en esos hombres que le habían fallado a Jesús. No te pierdas mañana la oportunidad de conocer cómo el Espíritu Santo puede transformar a un hombre, a una persona, aun cuando nosotros, capaz tú y yo, lo hubiésemos desechado. Por eso quiero invitar a la iglesia que está aquí presente para que mañana también puedas invitar a alguien para que esté con nosotros. La noche de mañana será una noche especial, porque vamos a interactuar personalmente con el Espíritu Santo. Y en estas noches ya hemos sentido lo que el Espíritu Santo puede venir haciendo en nuestra vida. Y hay personas que nos están viendo desde todos lados de Uruguay y más allá de las fronteras de Uruguay. Y yo quiero saludarlos a todos, quiero agradecerles por estar con nosotros mediante esta transmisión, pero quiero que allí donde tú estés nos acompañes en oración en esta hora y te puedas dar cita también con el poder santo de nuestro Dios. Nos vamos a colocar en pie y vamos a orar para finalizar en esta noche. Señor y Padre, hoy hemos podido repasar un poquito lo que una manifestación poderosa del Espíritu Santo pudo lograr hacer, capacitar, llegar a transformar vidas, pero también hacerlos testificar de algo que ellos habían visto y oído. Una realidad que el mundo debía conocer. Necesitaba el mundo enterarse de que Jesús había sido crucificado, había sido enterrado, durante 3 días había sido muerto, pero que al tercer día había resucitado y su tumba está vacía. Señor, de esa misma realidad, de esa misma verdad, necesitamos predicar. Pero no lo podemos hacer, Señor, si el Espíritu Santo no está con nosotros. No puede venir el Espíritu Santo si no estamos nosotros confesados, si no estamos humillados ante tu presencia. Por eso es que durante estas 10 noches, Señor, nosotros nos estamos preparando para algo grande que tú quieres hacer con nosotros. Tú quieres hacer algo con tu pueblo en esta noche, en esta hora, en esta oportunidad. Permite que tu iglesia, tus hijos, los que nos están viendo desde lejos, todos podamos, Señor, recibir esa promesa y heredar la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, bendice a nuestros hermanos y hermanas en toda la tierra, Señor, porque queremos dar el fuerte pregón y que Cristo pueda venir pronto. Señor, gracias por usarnos, pero queremos ser herramientas afiladas en tus manos. Ahora llévanos a nuestros lugares, bendice este bendito sábado y a toda la familia adventista del séptimo día, que podamos gozarnos en tu presencia y que podamos adorar al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.